gracias al Ayuntamiento de Fuenlabrada y a Novago por invitarme, por hacerme venir desde Valencia, sacarme de la zona de confort, sacarme de esa caja que muchas veces pues es nuestro día a día, ¿no? y ofrecerme este escenario, ¿no? Este escenario de personas de la función pública, de distintos sitios, de distintas responsabilidades, de distintas categorías, en fin, personas que para mí es el ingrediente fundamental cuando hablamos de innovación. Y ahora, en esta horita que vamos a estar juntos, pues vamos a hablar un poquito de la gestión de la innovación desde el punto de vista de cómo se gestionan las ideas, ¿no? Para mí es un placer, para mí es una fuente de aprendizaje estar hoy aquí, y a ver si no me lío mucho con dos cosas. Ya sabéis que los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez, y un micrófono y un pasador, igual me lío bastante, ¿no? Pero bueno, permitidme que empiece hablando del viaje de las ideas, ¿no? O de esta metáfora que antes Loredana hablaba con el viaje de Ítaca, ¿no? Que es la innovación. Es decir, cuando uno tiene una idea y quiere desplegar una idea, nunca sabe cómo va a acabar el asunto. Para eso necesitamos cierta metodología, cierta forma de hacer y desplegar en las organizaciones públicas la creatividad y el talento que tienen sus personas, ¿no? Pero yo no he venido aquí a hablaros de la parte romántica, ¿no? De la innovación, ¿no? Es decir, que la hay, ¿eh? La parte romántica de la innovación pues es chula. Es decir, oye, pues tuve una idea, la ejecutamos, mejoramos un servicio público, creamos un valor público y todo fue de maravilla. Yo no os voy a decir eso. Yo no os voy a decir eso porque probablemente, porque aquí hay gente con mucha más experiencia que yo en muchas más materias, y no me vais a creer, ¿no? Que eso es verdad, ¿no? Que eso puede ocurrir. Con lo cual, os voy a decir desde mi experiencia, desde el aprendizaje que he obtenido junto con muchas personas como vosotros y vosotras, cuál es mi enfoque al desarrollo de la innovación. Y yo empezaría haciendo una pequeña pregunta, ¿vale? Una pregunta que me gustaría que os hicierais mentalmente cada uno de vosotros y vosotras en vuestras propias organizaciones o vuestros entornos. ¿Qué pasa en nuestras organizaciones públicas cuando alguien, una persona, levanta la mano, si es la primera vez, temerosamente, ¿no? Y dice, tengo una idea, ¿cómo la puedo desplegar aquí? ¿Qué se le responde? ¿Qué se le dice? ¿Qué pasa? Es una pregunta abierta, ¿eh? Es una pregunta abierta, ¿eh? No vas a hacer un debate y tal, pero ¿qué se le dice? Ojo, que hay veces que las respuestas en nuestro sector público ante esas situaciones no son muy halagüeñas, ¿eh? Dicen, vamos, esto siempre se ha hecho así, ¿no? O versiones como, quita, a ti no te paga por pensar, tú a lo tuyo, ¿sabes? O algunas cosas que yo, en plan de broma, pero en serio, he puesto aquí, porque es lo que se me respondió a mí la primera vez que levanté la mano y dije, oye, yo tengo una idea, ¿cómo la podemos desplegar aquí? Y me dijeron, ¿que tienes una idea? Dices, no te preocupes, ya se te pasará. Entonces, como diciendo, aquí todos hemos tenido ideas y en 2 tortazos se nos pasó, ¿sabes? Que no. Ojo, esto es un drama si estamos hablando de innovación y en los entornos en los que estamos tenemos respuestas parecidas o similares a estas, o simplemente el silencio, ¿no? Como el brillo, nadie dice nada, ¿eh? De hecho, las organizaciones innovadoras, públicas o privadas, esto pasa también en el ámbito privado, cuando estas materias también las trabajaban en el ámbito privado, son aquellas donde la persona que levanta la mano temerosamente sabe lo que tiene que hacer. Porque hay un sistema, hay un canal, hay unas formas, hay un modelo de innovación. Entonces sabe cómo tiene que articular eso, ¿no? Es un drama si una persona con creatividad y con talento recibe ante la primera iniciativa de intentar mejorar algo una respuesta de ese tipo o cualquier sucedáneo, ¿no? de los que tenemos. Y os hago otra pregunta abierta. ¿Alguien en esta sala diría que no tiene creatividad o talento? Mejoro la pregunta, ¿no? Porque alguien me está mirando como diciendo, joder, Fermín, si es que tú no conoces a alguien que yo conozco, es decir, que ¿alguien en esta sala conoce a alguien que no está en esta sala que no tenga creatividad o talento? No digo que lo use para lo bueno, que se puede usar para cualquier cosa, es decir, se puede usar para cualquier cosa. A ver,
Sinceramente, la creatividad y el talento es innato a las personas. No podemos evitar tenerla. De hecho, yo soy ingeniero informático, ahora no me dedico mucho a la tecnología, pero vamos a ver cosas muy raras en lo que nosotros... Aquí todo el mundo es muy joven, ¿eh? Aquí todo el mundo es joven. Vamos a ver cosas muy raras que va a hacer la tecnología y nos va a eliminar todo aquel trabajo repetitivo, basado en datos y que no aporta ningún valor. Vamos, la mitad del trabajo que solemos hacer en muchos sitios, lo van a hacer las máquinas mucho mejor que nosotros y nosotras, porque las hemos diseñado para eso. Pero hay un trabajo que las máquinas no van a saber hacer nunca y en el cual nosotros sí somos muy buenos. Nosotros tenemos capacidades y habilidades como la creatividad, el talento, el pensamiento crítico, eso se nos da bien. Se nos da muy bien, gestionamos mucho mejor la incertidumbre que las máquinas, con lo cual deberíamos estar focalizados en esas capacidades que tenemos nosotros y nosotras que no tienen las máquinas, porque esas son las que van a caracterizar el empleo, no del futuro, el empleo actual. Y una de ellas es tener ideas, la creatividad. Hay veces que uno se levanta y dice, ostras, si hiciéramos esto, esto y aquello, quizá aquello otro podría funcionar mejor. Pero ¿cómo gestionamos eso en las organizaciones? ¿Qué hacemos? ¿Qué sistemas tenemos? ¿Cómo tomamos decisiones al respecto? Eso es implantar un modelo de innovación. Permitidme que con esta infografía hecha con rotuladores de colores de mi hija y un folio en blanco, resuma lo que podría ser el viaje de las ideas o la gestión de ese talento y esa creatividad en las organizaciones públicas. En esas 10 etapas, en ese viaje a Ítaca, donde el resultado será importante, pero el viaje no será más. Porque vamos a aprender un montón de cosas. Y además no lo vamos a hacer solos o solas, porque no hay nada relevante que pueda hacer una única persona. Nada relevante que pueda hacer una única persona. Vas a tener que hacerlo en equipo. Y esto de los equipos tampoco nos gusta. La zona de confort es funcionar en silos, en departamentos. Yo no me meto en lo que tú haces, tú no te metes en lo que yo hago. Técnicamente y políticamente, en las dos esferas. Fijaros, yo lo que os propongo que las organizaciones públicas, nuestras organizaciones, donde hemos decidido desarrollarnos profesionalmente, que fue una decisión, aquí hay que decirlo con orgullo, decidimos desarrollarnos profesionalmente sirviendo a los demás. ¿Qué pasa? ¿A alguien le molesta? Este tipo de cosas, hay que decirlo con orgullo, porque muchas veces hemos perdido, nos han hecho perder el orgullo de ser lo que somos, ¿no? Servidores y servidoras públicas, ¿no? Fijaros, en estas organizaciones propongo una reflexión sobre estas 10 etapas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, pues utilizar ese talento y esa creatividad de las personas para identificar las ideas, documentarlas. Las ideas no pueden quedarse en los pasillos, no pueden quedarse en los almuerzos, no pueden quedarse allá donde se quedan. Habrá que identificar esas ideas y documentarlas. Pero con un documento de 100 hojas, no. ¿De 50 hojas? No. ¿De 20 hojas? No. ¿De 10 hojas? No. ¿De 5? No. Con un documento de una hoja por delante o por detrás que hable de la síntesis de la idea, de lo relevante, del para qué deberíamos hacer esto. No el cómo lo haremos, porque el cómo no es importante en este momento, sino el motivo por el cual deberíamos desarrollar esa idea. Eso es mucho más importante. Fijaros que luego habrá unas etapas de priorización y los cómo no son importantes ahora. Lo importante es el qué y el para qué, la política. La gestión viene después. Y nosotros hablamos mucho de los cómo. Nos encanta hablar de los cómo. Por eso los documentos se nos van a 10, 15, 20, 30, 40 o 50 hojas cuando queremos vender una idea. Convencer a alguien de que esto deberíamos hacerlo. Porque en la gestión pública nosotros tenemos que proponer a la política también posibles vías de desarrollo de sus políticas públicas. Y eso es importante, ¿eh? En la función pública hacemos fundamentalmente dos cosas. Prestar servicios públicos de calidad en un entorno jurídico, administrativo y económico-financiero, eso lo hacemos y lo entendemos que lo hacemos, pero también tenemos que hacer la otra cosa, que es desplegar políticas públicas de equipos de gobierno que tienen la manía de querer hacer cosas. Tienen esa manía, ¿verdad? Algunos quieren hacer cosas.
Y el instrumento que tienen para hacer esas cosas se llama administración, que es donde nosotros y nosotras estamos. Con lo cual, no olvidemos que hacemos las dos cosas: prestar servicios públicos y desplegar políticas públicas en el mismo contexto de control económico, financiero y jurídico administrativo, que es las normas, las reglas que hacemos. Con lo cual, lo primero que habría que hacer es identificar y documentar esas ideas. ¿Pasaría algo? ¿Nos estaríamos volviendo absolutamente locos y locas diciendo o disponiendo o creando un banco de ideas? Un banco donde esa creatividad y ese talento pudiera, en algo cortito, una hojita, es decir, por delante y por detrás, como máximo, porque vamos a poner alguna imagen o alguna frase inspiradora o algo que convenza. ¿Pasaría algo por tener un banco de ideas donde aglutinara esas propuestas que vienen de la creatividad y el talento de nuestras personas para mejorar los servicios públicos? ¿Estaríamos incumpliendo alguna normativa? ¿Alguna tecnología que no esté preparada para tener ese banco de ideas? Reflexiones, ¿vale? Bueno, lo siguiente que hay que hacer es mencionar la palabra tabú: el riesgo. A nadie nos gusta el riesgo. Porque cuando hablamos de innovación hay que entender que la materia prima de la innovación es la experimentación. Probar. Si funciona, lo escalamos a la política pública. Si no funciona, que no funcionará muchas veces, aprendemos, recogemos el conocimiento y lo compartimos. De eso va innovar. ¿Vale? De aprender a fracasar una y otra vez hasta que no fracasas. Y entonces lo que has averiguado, lo que has descubierto, lo elevas a la política pública para expandirlo más, lo que se llama innovación, escalarlo. ¿Vale? Ojo, que riesgo es una palabra tabú. A la política no le gusta oír hablar de riesgo. La palabra es corta, ¿verdad? Riesgo. Pero no la acabas, ¿eh? Dices, "Uy". Pero ojo, a los directivos técnicos tampoco nos gusta. ¿Para qué lo vamos a hacer si nadie nos lo está pidiendo? ¿Y si sale mal? Que puede salir mal. Estamos innovando. O cambio la pregunta. ¿A alguien en esta sala, si exceptuamos nuestros hijos e hijas, le ha salido algo bien a la primera tal cual lo había planificado? Es que es así. Pero es así, funciona así. Con lo cual, en la segunda etapa de este viaje de las ideas vamos a tener que aprender, y eso es una capacidad pública que deberemos desplegar también, vamos a tener que aprender a alentar el riesgo, a decirle a nuestros equipos, pruébalo. No a permitirlo, no te dejo que lo pruebes, no, a alentarlo, pruébalo. Si sale bien, el éxito será el del equipo. Si sale mal, el responsable tendrá que dar explicaciones, tendrá que pedir perdón. Ha salido mal, estábamos innovando, estábamos experimentando, esto no salió bien. ¿Vale? Pero bueno, con ciertas reglas de juego nos lo podemos plantear y nos lo podemos permitir, ¿no? Este tipo. Ojo que lo único que no se delega en el mundo de la gestión empresarial de cualquier organización, pública o privada, es la responsabilidad, ¿eh? Se puede delegar todo excepto la responsabilidad. Es decir, que lo que no puedes hacer es a la primera que salga mal darle cachete a quien lo tentó, porque entonces no nos preocupemos. Nunca más esa persona levantará la mano para resolver un problema que probablemente no nos deje dormir. ¿Entendido eso? Tercera etapa de este viaje metafórico, ¿no? de rotuladores, ¿no? Y de viaje de las ideas. Fijaros que pronto en ese viaje, en esa etapa, las ideas dejan de ser de una persona, dejan de ser de Fermín Cerezo, para convertirse en ideas de un equipo. De un equipo, si es posible, transversal. De un equipo que tiene la solución para desplegar esa idea. Muy pronto esas ideas tienen que ser abiertas, compartidas con generosidad y transversalidad, con aquellas personas que son clave para que esa idea tenga éxito, no con tus amigos y amigas del almuerzo. Es importante que las personas que son clave para el desarrollo de esa idea estén ahí, aunque te caigan mal. De hecho, si te caen mal es por algo. Mejor que estén que no estén. Mejor que estén desde un punto de vista estratégico que no estén. Porque si te caen mal será por algo. Pero si son claves para esa idea, que estén. Eso sí, no nos olvidemos de la persona que tuvo la idea.
porque probablemente en ese equipo de trabajo debería tener un papel protagonista, un coordinador del equipo, en fin, porque también somos muy cracks, ¿eh? Que formamos el equipo de trabajo y nos olvidamos de la persona que la tuvo. Con lo cual, en fin, hagamos que las cosas funcionen desde una lógica de coherencia en lo que hacemos. Luego vienen dos etapas que a los funcionarios y funcionarias no nos gustan nada, absolutamente nada, que es que nos revisen el trabajo y que nos lo prioricen. No nos gusta, pero son absolutamente necesarias. Cualquier idea de mejora de un servicio o de puesta en marcha de un servicio nuevo, cualquier innovación es normal que tenga que ser revisada en términos técnicos, tecnológicos, jurídicos, económicos, y que tengan que ser priorizadas. ¿Por qué? Por un equipo de gobierno. Por un equipo de gobierno, o gobierno técnico que priorice ciertas cosas. Porque si ahora nos pusiéramos a generar ideas para la mejora de los servicios públicos durante una hora, nos saldrían más de 100, más de 150, seguro, desde la experiencia que tenéis. Pero ¿se pueden hacer 150 cosas a la vez, además de lo que hacemos? Es posible. Hay que priorizar, hay que seleccionar 5, 10, 15, porque si no, no van a salir. Y os pregunto de forma abierta, ¿qué ideas creéis que tendrán más posibilidad de ser desarrolladas y seleccionadas por un equipo de gobierno? ¿Aquellas que apuntan en la misma dirección de las políticas del equipo de gobierno o las que apuntan en sentido contrario? Es obvio, ¿no? Es obvio, porque el equipo de gobierno tiene la manía de querer hacer cosas. Cuando se le vaya esa manía, pues será más fácil, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tiene el equipo de gobierno para hacer cosas? ¿Cuánto? No, eso es lo que creen si son nuevos. ¿Pero cuánto tienen? 2, 2 y medio. Cuando ya repiten y tal, ya solo saben que tienen 2, 2 y medio. Pero se creen que tienen 4. Es decir, nosotros tampoco les decimos, no, tenéis 2, 2 y medio. Es decir, si no hay lío, ¿eh? Porque como haya lío, ni eso. Si hay una moción de censura, cualquier cambio de... ya se ha acabado. ¿Y cuánto tiempo tenemos nosotros? ¿La eternidad? ¿Hasta la jubilación? ¿Cómo no va a haber choque? ¿Cómo no va a haber choque? Si no entendemos que debemos articular bien esas dos esferas, la política y la técnica, para jugar. Bueno, ¿entendido la 4 y la 5? ¿Entendido esas dos? Es importante, ¿eh? Porque es normal. ¿Qué pasa si tu idea, o la idea de tu equipo, la idea del equipo que has formado, no es elegida, no es priorizada? ¿Protestamos, nos enfadamos? ¿O simplemente documentamos la idea, llegó hasta aquí? ¿Y qué hacemos con ella? ¿La tiramos? ¿O la guardamos? La guardamos. ¿Y dónde lo guardamos? En el cajón. No, que eso es difícil. En el banco de ideas que hemos creado. Es decir, llegó hasta aquí, no se priorizó por este motivo, porque quizá esa idea, es decir, no es que fuera mala, es que no era su momento. Y probablemente sea una buena idea dentro de 2 años para otra cosa. O inspire a otros. Ojo, que las ideas de unas personas inspiran ideas en otras personas. ¿De acuerdo? Apartado número 6, o etapa número 6. Y aquí me voy a poner muy serio, ¿eh? Es decir, si la idea es priorizada por un equipo de gobierno, es decir, debe ser apoyada en términos de los recursos que necesite para hacerse. Yo implantaría en las administraciones una pequeña pistola de descarga eléctrica para el primero que diga esto es a coste cero, una descarga. Sin daño, o sea, en fin, como Pavlov, ¿no? Con una pequeña descarga. ¿Por qué? Porque no hay nada a coste cero. No hay absolutamente nada a coste cero. Pero muchas veces hemos convencido a la política de hacer ciertas cosas porque era a coste cero. Esto lo vamos a hacer entre nosotros. 3 personas dedicados 6 meses a hacer algo cuesta dinero. Aunque solo sea coste de oportunidad de lo que dejan de hacer esas personas. Con lo cual, si la política me prioriza 3 ideas para el próximo año, esas 3 ideas tienen que ir acompañadas con sus recursos económicos necesarios, con su tiempo de dedicación en jornada laboral necesaria, su 10%, su 5% de tiempo de 3 o 4 o 5 personas,
y con esos recursos, digamos, de tiempo, de dinero y de espacio, ¿no? para poder trabajarla. Porque si no, ¿cuándo vamos a desarrollar la idea? ¿Por las tardes? ¿Por las noches? ¿Los fines de semana? Se acabó la innovación. Se acabó. ¿Vale? Ojo, apoyadas con recursos no existe esta idea a coste cero. Vamos a hacerla que esto no te va a costar nada. ¿Vale? Pequeña descarga eléctrica. ¿Vale? Perfecto. Luego vamos a una etapa que es absolutamente necesario entender porque tampoco nos gusta nada. No nos gusta nada a los funcionarios y funcionarias. ¿Qué es la gestión de los proyectos? No nos gusta. Esto es algo que a veces nos impone Europa y quiere que gestionemos los proyectos de una forma, en fin, con unas etapas, con unos hitos, con unos entregables, con unos indicadores. Joder, qué lío, ¿no? Ojo, no vamos a poder entregar el resultado si no sabemos que las cosas se gestionan mediante proyectos. Y lo podemos hacer de distintas metodologías. Hay muchas metodologías de gestión de proyectos, hay muchas muy complejas. Europa nos obliga a algunas que son complejas, y ahí nos chirrían. Muchos de los fondos NES que ahora deberíamos estar ejecutando también te obligan a gestionarlo así y nos chirrían, nos molestan. Pero la mayoría de las ideas se gestionan con una metodología muy básica que es planifica lo que vas a hacer, hazlo, comprueba de vez en cuando cómo va y actúa en consecuencia. O sea, una herramienta creada hace más de, bueno, casi ya vamos hacia los 100 años, que es el PDCA de mejora continua de toda la vida. Planifica, haz, comprueba cómo va y actúa en consecuencia. Como mínimo, esa metodología. Si hacen falta herramientas más complejas, las ponemos encima de la mesa. ¿Vale? Y aprendemos nuevas capacidades públicas que deberíamos tener en mente, incorporarnos, que es la gestión de los proyectos. Ojo, por debajo de un PDCA no existe nada. Porque hay veces que mis compañeros y compañeras dicen, no, Fermín, es que hasta el PDCA a mí me resulta incómodo. Es decir, me resulta incómodo. Por debajo hay algo, y yo les digo que sí, que hay la metodología de lo podemos hacer como sea, o si la quieres en francés, a la virulé. ¿Sabes? Pero eso no suele funcionar. No suele funcionar. Y la esfera política tiene también la manía de vez en cuando de preguntarnos cómo va aquello. ¿Qué priorizó? Y que asignó ciertos recursos, ¿verdad? Pero concejal, de vez en cuando nos gustaría saber cómo va aquello que yo prioricé y destiné ciertos recursos. Normal, un proyecto. Etapa número 8 y etapa número 9, que van a perdonar porque no quiero abrir una caja de Pandora, pero la voy a abrir. Es decir, ¿pasaría algo por recompensar de forma distinta esfuerzos y compromisos distintos en la generación de valor público y en la mejora de los servicios públicos? Esto en el norte lo tienen muy claro, lo llaman la gestión de la diferencia. Sé que es abrir una caja de Pandora, pero ¿pasaría algo por esfuerzos distintos, compromisos distintos, recompensas distintas? No hablo solo de las recompensas económicas, pero tampoco las excluyo. Porque si no hay diferencia, ¿para qué nos vamos a arriesgar? De hecho, ya no es que no haya motivación, es que probablemente haya un contraincentivo a hacerlo. Es decir, si no va a haber diferencia, ¿para qué voy a encargarme de más trabajo, más responsabilidad, más riesgo de que no salga bien a la primera? Si no hay diferencia. Lo haré una vez, 2 veces, 3 veces, aquellos que no lo podamos evitar. Pero no es muy inteligente hacerlo. Y fijaros, cuando hablamos de evaluación, para poder recompensar, tenemos que tener criterios de evaluación. Y aquí aparece otra cosa que tampoco nos gusta nada, que son los indicadores. No nos gustan los indicadores. De evaluar lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho. Y sobre todo, si son buenos indicadores, nos gustan menos. Con lo cual tendremos que entender que para poder innovar y evaluar el valor público de lo que hemos generado, necesitaremos también ciertos indicadores de aquello que estamos haciendo. Esto mejoró en tanto. Oye, ¿y qué pasa si el proyecto de innovación funciona bien? La evaluación, ¿qué sería? Positiva, ¿verdad? ¿Y si funciona mal? ¿Cómo lo evaluamos? Porque son decisiones que hay que tomar. Si funciona mal, ¿qué hacemos?
Sí, pero ¿cómo evaluamos ese equipo que ha estado 6 meses trabajando y fracasó? La propuesta de este viaje de las ideas es que se evaluará positivamente siempre y cuando el equipo haga una cosa, que es documentar ese fracaso y compartirlo con el resto de la organización. O sea, lo que ha aprendido, el conocimiento que ha aprendido que llevó a ese fracaso, documentado, compartido, con cierta sistematicidad y compartido con la organización, para que nadie vuelva a hacer lo mismo 2 años después. O que a partir de ese fracaso, adelante por otra vía. Entonces tendrá una evaluación positiva y una recompensa positiva. Si lo que hace es fracasar y ocultarlo y esconderlo, pues evaluación negativa. Que no pasa nada, nadie te va a castigar, simplemente no vas a tener la recompensa. ¿Vale? Y luego la última etapa de este viaje que solemos proponer es celebrar las cosas que van bien, van regular o incluso fracasan, pero hemos aprendido cosas. No tenemos mucha cultura de la celebración. Estudio tras estudio dicen que la gente de Zara, la gente de algunas empresas tiene más sentido de pertenencia que nosotros a lo que hacemos. Deberíamos celebrar más y comunicar los resultados de aquello que hacemos hasta el último rincón de nuestras organizaciones. Es una propuesta. ¿Entendido este diagrama? Las organizaciones que gestionan innovación son las organizaciones que se crean, y comparto lo que decía Loredana esta mañana, se adaptan a su propio entorno, a su propio contexto de la organización, algunas de estas decisiones que hay que tomar. Porque fijaros que hay que tomar muchas decisiones aquí, ¿eh? Cómo recogemos las ideas, cómo las priorizamos, cómo formamos los equipos, cómo lanzamos los proyectos, cómo los priorizamos, cómo formamos a la gente para que sepa utilizar esas herramientas. ¿Cómo? Aquí sí que ya podemos hablar de los cómo. ¿Entendido? Aquí cometí un error la primera vez que hice esta diapositiva, pero lo dejé ahí. Puse en el centro, ese día estaba optimista, puse en el centro las buenas ideas. Yo hoy en día tacharía con una X lo de buenas, porque no se sabe al principio, ¿sabes? Pero lo dejaría ahí, porque a veces son buenas, a veces no lo son. ¿Sabes? Ese día estaba positivo y me vine arriba. Puse ahí las buenas ideas al principio. No se sabe al principio si son buenas o son malas. Bueno, pues esto un poco resume lo que sería poder innovar. Y está en este enlace, que la documentación la tendréis a vuestra disposición, mejor explicado y más profundamente explicado en algunas de las publicaciones que han querido recoger este concepto de cómo hacer y cómo practicar innovación. Fijaros, 2 cositas más antes de seguir. Y esto es algo muy importante que os propongo que lo pensemos mentalmente. ¿Dónde nos situamos en esa raya? Imaginar que esa flecha de ahí, esa raya, representa el marco normativo vigente en cada momento. Estamos a 2 de diciembre, aquí hay mucho experto de la administración y experta en la administración, con lo cual sabemos cuál es el marco normativo vigente en cada momento. ¿Vale? Lo sabemos. Lo que proponemos a la hora de innovar es que ese marco normativo vigente en cada momento sea no sea nuestra cota superior de aspiraciones. La pregunta que nos haríamos es ¿por qué en muchas organizaciones públicas hemos decidido que el marco normativo vigente en cada momento sea nuestro máximo, nuestra cota máxima de aspiración? Y decimos, aquella organización, qué cracks, pudieron cumplir con la ley de contratos a tiempo, o con la ley 39 a tiempo. Que eso muchas veces es lo que hacemos, porque hay exceso de marco normativo y poco cumplimiento, ¿no? En algunos de los casos. Lo que propongo a la hora de pensar e innovar es que nos situemos arriba, que el marco normativo vigente en cada momento sea la cota base sobre la que pensar e imaginar. Y luego pensemos en posibles mejoras de nuestros servicios públicos, de nuestro entorno, de nuestro valor que ofrecemos a la sociedad y a la ciudadanía, y que quizá el marco normativo no lo recoge explícitamente, pero tampoco lo impide. Lo que no impide el marco normativo también se puede hacer, aunque no venga recogido expresamente. La ley 39 y la ley 40 no tiene ningún título, ninguna sección, ningún apartado, ningún artículo que hable de proactividad en una atención ciudadana, pero la impide. Impide montar una atención ciudadana de forma proactiva y anticiparse a la necesidad del ciudadano.
Si la imaginamos, estaríamos innovando en la atención ciudadana. ¿Entendido esto? Y el otro aprendizaje de la praxis de la innovación que os puedo compartir es esta frase de experiencias propias. Ojo, cuando hablamos de innovación, lo difícil no es hacer que las personas acepten las ideas nuevas. Lo verdaderamente difícil es que desechen las antiguas. Y esto lo hemos visto muchas veces. Te dicen, che tú, bueno, ahí en Valencia decimos, che tú, Fermín, buena idea. Pero yo sigo haciendo todo lo que he hecho toda mi vida. Y esto lo hemos visto en transformación digital, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos firmado cuando aparecieron los portafirmas electrónicos estos? ¿Cuántas veces hemos firmado en electrónico y también en papel? Lo mismo. Y lo razonamos, lo motivamos, la administración lo motivamos todo, ¿eh? Digo, para cuando el servidor caiga. Yo tendré aquí mi papelito firmado. Ojo, el aprendizaje es que la innovación ocurre no cuando acepto lo nuevo, sino cuando dejo ir lo viejo. El cambio que va implícito a cualquier innovación acaba de consolidarse cuando dejas ir lo viejo. Y esto se entiende muy bien en un ejemplo casero. Nadie se le ocurriría reformar, mejorar su comedor y su cocina reformando los elementos de decoración, muebles y electrodomésticos y pretender que incorporar todo lo nuevo y a la vez dejar todo lo viejo. ¿Cómo iba a quedar esa reforma? Yo no soy muy especialista, pero quizá puedas mantener alguna cosita, pero no va a quedar bien. No va a quedar absolutamente nada bien. ¿De acuerdo? ¿Entendido este concepto? Perfecto. Bueno, a ver, y ahora aquí es donde viene la parte mala. Que todo esto que acabamos de decir no es fácil de hacer en nuestros contextos, ¿eh? Nadie nos lo pide. No viene por ningún marco normativo exigido. Bueno, sí, alguno habla de... Pero, en fin, no lo podemos saltar. Eso no lo podemos saltar. Los artículos que no nos gustan, normalmente no los saltamos, ¿eh? Es decir, que no nos gustan, no los aplicamos. Es que no, eso se suele pasar. Ojo, la ley de, por poneros un ejemplo a lo que estoy diciendo, la ley de contratos tiene unos artículos maravillosos que te permiten comprar lo que no existe. Se llama la compra pública de innovación. Pero como no acabamos de entenderlo, pues nos lo saltamos. Y la primera vez que en alguna administración yo hablé de comprar lo que no existe, de comprar algo, o sea, ayudar al mercado a desarrollar un producto o un servicio para cubrir bien una necesidad pública que actualmente no existe en el mercado, que eso es lo que busca, pues el señor interventor me dijo, Fermín, no te líes. Fijaros, esto es un mapa mental que resume, y ahora os lo explico muy rápidamente, resume una pequeña investigación durante 2 años con gente como vosotros y vosotras que practicaba o hacía procesos de formación en innovación de todo el Estado español, en distintas administraciones, normalmente casi todas administraciones locales, que estaban, digamos, empezando a practicar la innovación. Y les preguntábamos, hacíamos un taller para decirnos cuáles son las barreras que se encuentran en su entorno, en su organización, para poder innovar. Es decir, nos apuntaban las barreras más importantes. Y resumidas, venían a decirnos que hay 2 grandes categorías que recogen casi el 80% de las barreras que tenemos para poder innovar. 2 grandes categorías recogen el 80% de las dificultades y las barreras que tenemos para innovar. Una, cómo nos organizamos para hacerlo, temas organizativos. Y 2, lo que creemos las personas. Lo que sabemos y creemos las personas. Ojo, esas 2, en esa diapositiva se ve que recogen el 75% de las barreras y dificultades que existen en nuestro entorno para poder innovar. Y cuando uno encuentra un escenario donde 2 categorías resuelven el 80% del problema, ese día se puede ir a casa tranquilo, aunque sean las 10 de la mañana. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque al día siguiente ya sabe por dónde empezar. ¿Por dónde empezaríamos a solucionar el problema? Por esas 2 grandes categorías, personas y organización, que recogen el 80% de las dificultades que tenemos para poder desarrollar esto. Y fijaros, pasó una cosa muy curiosa. Solo el 4% de las personas que participaban, más de 500 personas, como nosotros y nosotras, decían que era la falta de recursos lo que nos impedía innovar. Dicho de otra forma, podemos tener 1 millón de euros al año para poder innovar en nuestro departamento.
que como no resolvamos previamente las barreras existentes en cómo nos organizamos y en qué creemos las personas, los vamos a dilapidar. No van a servir para nada. No digo que no falten recursos en algún momento, pero ojo que hay barreras más importantes que nos van a impedir aplicar. De hecho, ahora no estamos en un escenario de falta de recursos. Quizá de falta de personas sí, pero no de falta de recursos económicos. Ahora tenemos excesos de recursos económicos. Te dan un NEX de 50 millones y te alegras un segundo o segundo y medio. Porque luego miras de izquierda a derecha, delante de atrás y hacia arriba y hacia abajo y dices, bueno, ¿y esto ahora quién lo hace? Ojo, que esos son escenarios en los que tenemos para poder hacer eso. Y fijaros, había una barrera, una categoría importante, que era la falta de incentivos o la existencia de contraincentivos para poder innovar. La existencia de contraincentivos. Y permitidme que sea muy duro a la hora de decirlo, ¿eh? Y este símil que voy a hacer no es del todo correcto, pero lo voy a hacer, ¿no? Uno no se viene aquí y se levanta a las 5 de la mañana para mentirnos, ¿no? ¿Qué pasa cuando, imaginar que esta franja, y voy aquí a practicar, esta franja de aquí, ¿vale? Aquí en medio, estamos todas las personas mediocres, ¿vale? Que no destacamos ni por arriba ni por abajo. Es la franja de mediocridad, el rendimiento mediocre. Mediocre entendido no como algo malo, sino que no destacas por arriba y no destacas por abajo, ¿vale? Ahí estamos la mayoría. Pero, ¿qué pasa si destacas por arriba? O dicho de otra forma, cuando alguien tiene algo muy importante que hacer y no puede hacerlo él mismo o ella misma, ¿a quién se lo manda siempre? ¿Al mediocre? Cuando tú tienes algo muy importante que hacer y no lo puedes hacer tú, ¿al mediocre se lo das? ¿O al que sabes que te lo va a sacar? O sea, al que destaca por encima de esa danza, ¿eh? No se lo das a la persona que no sabe si te lo va a sacar, porque está en la franja de a veces te lo sacará, a veces no. Si es muy importante para ti, probablemente se lo des siempre a la misma persona, a la que destaca por arriba. Y al que destaca por abajo, ¿qué le pasa? Ojo, que a lo mejor destacar por arriba no mola tanto, ¿eh? No mola tanto. De hecho, lo planteo de otros escenarios públicos que vimos. Cuando alguien quiere permutar y cambiarse de puesto de trabajo, si destacas por abajo y lo tienes en tu equipo, ¿qué le pasa? Le haces fiesta de despedida y todo. Pero si destaca por arriba, ¡ay! Que se me va. Ojo, esto es lo que venían a decirnos estas personas cuando, ojo, ya no es tanto la falta de incentivos, sino la existencia implícita de contraincentivos para poder hacerlo. Me explico, ¿no? Con este símil aquí improvisado. Bueno, dicho esto, fijaros, si tenemos claro que dos grandes categorías aglutinan el 80% de nuestras barreras y nuestras dificultades, tenemos claro por dónde empezar a morder la manzana. Y yo os haría la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mordisco que más nos cuesta cuando nos queremos comer una manzana a mordiscos? El primero. De hecho, hacemos algo muy curioso, ¿verdad? Giramos la manzana para aquí y para allá, buscando dónde darle, como si fuera más fácil por un lado que por otro. Pero lo hacemos. Las organizaciones son un poco así también. El primer mordisco es el que más va a costar. Después, por eso hay que darlo bien. Sobre esas categorías, cómo nos organizamos y qué creen y saben las personas respecto a esto. Luego, a partir de ahí, podemos anclar y seguir comiendo a la organización. Seguir comiéndonos esa manzana. ¿Entendido el símil? Fijaros, y con esto paso a acabar. No sé cuánto tiempo me queda, pero que me he dejado aquí. Perfecto. Fijaros, hay veces que cuando uno tiene que innovar, o cuando uno quiere innovar o no puede evitar innovar, porque esto no puede pasar, si tenemos creatividad y talento, y la tenemos, y cauces para poder liberarlo, bueno, pues hay veces que la innovación no solo se focaliza en la resolución de un problema, sino en el aprovechamiento de alguna oportunidad que puede surgir. Antes Loredana mencionaba el proyecto de Missions Valencia 2030, que es una innovación que hemos puesto en la ciudad de Valencia orientada
a lo que Europa ha puesto sobre la mesa que llama misiones de innovación, ¿vale? Permitidme y aprovechar este cuarto de hora para explicaros cómo en su momento tuvimos que recorrer ese viaje de las ideas para vender la idea, para convencer, para alinear los recursos a la idea, etcétera, 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 ¿no? Con un ejemplo práctico. Fijaros, hace unos años, 2018, finales del 2018, la Comisión Europea empezó a publicar unos documentos inspirados por una mujer brillantísima, se llama Mariana Mazzucato, algunos pensamos que es brillantísima, que vino a cuestionar lo que Europa estaba haciendo respecto a la gran cantidad de recursos económicos y de investigación y financieros que estaba aplicando en materia de investigación e innovación. Le pidieron a Mariana Mazzucato y a su equipo que analizara, evaluara la política pública de los últimos años europea en materia de investigación e innovación y que les sugiriera algunas cosas para mejorarlo, ¿no? La evaluación de las políticas públicas, asignatura pendiente también, asignatura pendiente que tenemos, evaluar los resultados de lo que conseguimos. Bueno, Mariana Mazzucato a la Comisión Europea les dijo, bueno, que habían hecho muchas cosas, que muchas cosas la habían hecho bien, ya sabéis que en Europa pues tampoco se meten el dedo en el ojo, ¿no? Pero había ciertas cosas que no acaban de funcionar, ¿no? Y lo que le vino a decir es que esos aprendizajes del pasado se podían resumir en 4 cosas. La primera, que la ciudadanía no percibía que todo el esfuerzo europeo hecho en investigación e innovación mejoraba sus vidas. Claro, aquellos y aquellas que nos dedicamos al sector público y al servicio público, bueno, pues si todo lo que hacemos no mejora sus vidas, pues en fin, algo deberíamos reflexionar. El segundo aprendizaje que vino a decir es que hay demasiada distancia entre los grandes retos de la humanidad, los ODS, y los proyectos de investigación e innovación que hacemos para atenderlos. Entre océanos limpios o vida submarina y lo que hacemos para que nuestros océanos estén limpios, hay tanta distancia que nos perdemos por el camino. Que de alguna forma deberíamos resolver eso también. Y luego nos vino a decir una cosa que ya empezamos a decir, bueno, esta señora habrá que estudiarla y a estudiarla bien porque tiene mucho sentido. Nos pasa esto diariamente. Lo que nos vino a decir es que previamente Europa, en el pasado, había decidir previamente en qué sectores o tecnologías o actividades iba a investigar e innovar. Y venía a cuestionar preguntas tan abiertas a Europa como la siguiente. Es decir, cuando tú haces eso, cuando tú eliges previamente en qué sectores vamos a investigar y a innovar, estás descartando otros sectores del conocimiento, otras fuentes del conocimiento. ¿Y quién te asegura que la cura al cáncer no está en alguno de los sectores que tú has descartado para la innovación y para la investigación? Venía a preguntar eso, hacer esa pregunta. Ojo, eso nos pasaba en el día a día en las grandes ciudades, que teníamos una política pública de innovación. No conseguíamos mucho, había mucha distancia, y decíamos previamente que íbamos a innovar en Smart Cities. Vamos a poner sensores por todos lados. Muchos sensores. ¿Para qué? No sé, pero ya lo veremos, ya lo vamos viendo, ¿no? Ojo, que ¿por qué no fijamos un objetivo, fijamos una misión y permitimos que las soluciones vengan de cualquier fuente del conocimiento, cualquier sector, cualquier actividad, cualquier tecnología, incluidas las humanidades? Esa era un poco la propuesta. En definitiva, Mariana lo que venía a decir es que se nos olvidó hacer la pregunta clave antes de innovar, que es ¿cómo mejoraremos la vida de las personas? ¿Cómo mejoraremos el servicio que estamos intentando innovar? Y eso tiene que venir previamente, no tener la respuesta, ¿no? Y lo que propuso la Comisión Europea fue emular lo que Estados Unidos hizo en el siglo pasado con el concepto de poner al hombre en la Luna, la misión a la Luna, de ahí viene el nombre de la misión, de poner al hombre en la Luna y traerlo vivo de vuelta. Y a partir de ahí ese país lo que hizo en aquella carrera geopolítica y espacial del siglo pasado fue destinar una ingente cantidad de recursos económicos a apoyar cualquier proyecto, viniera de cualquier tecnología, cualquier fuente de conocimiento, cualquier actividad, cualquier sector, que pudiera demostrar su impacto en la misión. Recordemos que aquella gente fue y volvió y no existían ordenadores,
De hecho, se crearon. El desarrollo tecnológico de la computación se creó para poder hacer aquello. Y ojo, que aún disfrutamos hoy en día de muchas de las patentes que aquel país tuvo que crear como invenciones para poder resolver. Las disfrutamos. La suela de los zapatos de goma que tenemos fue una invención. Los microondas, porque esa gente iba a tener que comer de otra forma. Hubo que crearlos. El velcro, para poder cerrar bien los trajes. Los materiales de los trajes, todo eso no existía. Los detectores de humo. Todo eso se tuvo que crear al albur de la misión de poner al hombre en la luna y volver. Y lo que le propone a Europa, en aquel contexto, no le propone poner al hombre en ningún otro planeta, es que fijara sus misiones, que fijara una serie de misiones que no se pueden resolver hoy en día, que no sabemos cómo resolver, y incentivara cualquier proyecto, cualquier iniciativa, cualquier sector, cualquier actividad que pudiera demostrar, incluidas las humanidades, que pudiera demostrar su impacto en la misión. Ese fue el concepto que puso Mariana Mazzucato sobre la mesa. Aquí vemos un ejemplo aterrizado en una ciudad. No es lo mismo decir océanos limpios, que tú si le dices a mi madre, ¿qué trabajas? Pues en una misión para limpiar los océanos. Pues ese día se preocupa. Ese día, y me diría, pero tú no eras informativo, lo que nos costó pagarte la carrera en Valencia, el piso y tal, ¿qué haces? Como diciendo, eso es imposible. ¿Vale? No es lo mismo hablar de océanos limpios que decir, o fijar una posible misión para una ciudad que diga algo así como reduciremos el 90% del plástico y el nanoplástico, del que se ve y puedes recoger y el que no se ve y está, y te lo tragas, de nuestras playas valencianas y de la Albufera, y eso lo haremos antes del 2030. Eso mi madre sí que lo entiende. Porque lo ve. Porque sabe cuáles son las playas valencianas y sabe lo que es la Albufera. Y a partir de ahí facilitas, potencias y tus propios proyectos, un conjunto de proyectos de investigación e innovación procedente de cualquier materia, de cualquier tecnología, de cualquier fuente del conocimiento, o mezclando fuentes de conocimiento que vayan todos orientados a la misma misión. ¿Entendido el concepto? Bueno, pues eso es lo que decidimos hacer. Pregunta abierta, ¿eh? Y no hay que ser amable ni... ¿Creéis que esto va a salir bien a la primera? ¿Y a la segunda? ¿Y a la tercera? Esto no va a salir bien. Sobre todo porque cuando dices, bueno, vale, de acuerdo, la política se lo planteas como oportunidad. Parece que Europa va a ir por ahí. 2018, principios de 2019. ¿Y cuándo va a ir por ahí? Os recuerdo 2019, año electoral. Pues parece que dice que van a ir por ahí de 2021 a 2027. Y dice, bueno, pues ya veremos, ¿no? Ojo, en marzo del 2019, a 3 meses de las elecciones, los responsables políticos dicen, oye, tiene sentido empezar a trabajar. O sea, ok, fase 5, empezar a trabajar. ¿Lo que necesitáis? Bueno, necesitamos estudiar un montón, necesitamos algún apoyo, necesitamos talleres para hablar con el ecosistema, para decir, oye, ¿y dónde estaría bien fijar misiones para la ciudad de Valencia? Y eso lo podríamos hacer durante el 2019. Mientras que vosotros os vais, pasáis por un proceso democrático y ya si repetís, pues nos vemos, y si no, pues ya hablaremos con otros. Y quien dijo ok en marzo del 2019 no estuvo en septiembre del 2019. No estuvo. Bueno, estuvo un compañero de otro partido, pero que había en coalición y que cogió el testigo, siguió cogiendo el testigo del tema. Ojo, que hay que pedir recursos. Lo que digo es que averiguar y pensar y consensuar con la sociedad dónde estaría bien fijar misiones para una ciudad de Valencia es un proceso participativo muy bonito que enseña muchas cosas, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿no? Para eso tuvimos que inventar también 4 modelos de ciudad. La ciudad saludable, la ciudad sostenible, la ciudad compartida y la ciudad emprendedora próspera. Y a partir de ahí, con el ecosistema, identificar posibles áreas donde fijar misiones. La primera misión que fijamos, por consenso de gobierno y de las principales fuerzas políticas de la oposición, fue la misión climática.
que Valencia fuera una de las 100 ciudades que Europa iba a elegir para ser una ciudad climáticamente neutra en 2030. Climáticamente neutro es un término que mi madre tampoco entiende, ¿eh? Que eso hay que traducir. Mi madre está preocupada, muy preocupada últimamente. ¿Sabes que no? Es decir, ojo, hay que hablar y explicar, evitar los tecnicismos cuando te diriges a una ciudad y ciudadanía hablando de ciudades climáticamente neutras. Porque la administración tenemos la costumbre de hablar de cosas raras, la gente no nos entiende mucho, ¿no? Ojo, y con esto voy acabando, el proyecto en el que estamos en Valencia es a nivel de innovación en la ciudad, no tanto en el ayuntamiento, pero hay que hacer muchas transformaciones dentro para hacer esto. Es fijada la misión climática, descarbonizar una ciudad, algo que no se sabe cómo hacer. Bueno, se saben muchas cosas, se sabe lo que hay que hacer en energía, se sabe lo que hay que hacer en movilidad, se sabe lo que hay que hacer en renaturalización, pero no se sabe cómo hacer todo a la vez y no sabemos cómo implicar a la ciudadanía y al sector privado para hacerlo. Por eso es una misión, porque es imposible de conseguir. Pero bueno, fijada una misión, lo que estamos construyendo es lo que llamamos una constelación de centenares y centenares de proyectos de innovación, que cada uno viene de un sector distinto, de una tecnología distinta, de una actividad distinta, de una hélice del ecosistema distintos. Algunos vienen de la academia, de las universidades, otros vienen del sector privado, otros vienen de la sociedad civil, otros son nuestros, públicos. A veces vamos juntos en algún proyecto europeo, a veces no, pero todos ellos tienen la misma dirección. Os pongo algún ejemplo. Uno de los últimos que hemos puesto en marcha en este año es aprovechar los cementerios municipales para que, además de hacer lo que hacen, hagan otra cosa. Porque nos hemos dado cuenta que teníamos ahí una infraestructura pública bastante grande que también podía servir de planta fotovoltaica urbana para generar energía renovable y que no molestábamos a nadie haciéndolo. Para eso hay que pedir muchos permisos, para eso hay que hacer muchas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero podemos convertir los cementerios municipales, los 5 grandes cementerios en plantas solares. Cuando alguien pone sobre la mesa ese proyecto, esa idea, las miradas dicen, a este le ha pasado algo. Pero ¿tiene sentido intentarlo? No, pues alguien dijo que alguien priorizó que tenía sentido. O cuando alguien viene y te dice, es que tenemos 20.000 farolas en la calle. Como ejemplos claros de proyectos, de algunas de esas bolitas que aparecen por ahí. Tenemos 20.000 farolas en la calle. Y además ahora estamos intentando poner muchos cargadores eléctricos para coches eléctricos. Creo que deberíamos probar la posibilidad de reconvertir una farola, que la tenemos apagada durante el día, en cargador eléctrico. Tú lo miras y dices, ¿lo tienes claro? Y dices, hombre, yo creo que puede funcionar. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo pruebas o no? Y cuando ves que funciona, lo escalas al resto. Hombre, no para obtener 20.000 cargadores, ¿sabes? No todas las farolas son... Pero podemos reconvertir una infraestructura pública que ya tenemos, que hace lo que hace, para que haga además otra cosa. ¿Tiene sentido hacerlo? ¿Tiene sentido probarlo? Porque la pregunta es, ¿vale la pena probarlo? Obviamente con todas las precauciones, no vas a poder... Ojo, no apaguemos la ciudad. Tienes que crear esos espacios para poder probarlo porque hay riesgo. Y que si no lo haces bien y de forma controlada, puedes apagar la ciudad. Y se te apaga la ciudad, ¿sabes que no? Ojo, pero ¿vale la pena probarlo? Cuando lo pruebas en una zona con 20 y ves que funciona, y ves que los coches cargan y tal, puedes escalarlo a 100, puedes escalarlo a 500, a 1000. ¿Entendéis, no? Un poco la lógica de desplegar proyectos orientados en el mismo sentido. ¿Vale? Algunos son nuestros, otros son de otros. Bueno, pues nada, en ese proyecto estamos para que veáis que esto llevado a la práctica, a ver, no está exento de riesgos ni de problemáticas, pero en fin, existe, ¿no? Esta posibilidad de hacerlo. Permitidme que acabe con esta pregunta abierta también.
todo esto que hemos visto esta mañana con Loredana, todo esto que os he compartido desde nuestra experiencia en Valencia ahora, ¿es una utopía? ¿Es imposible? ¿Es una utopía para nosotros eso? Yo lo que os propongo, porque vamos, no tardará ni un segundo ni un minuto cuando salgamos por esa puerta que alguien nos diga, eso es utópico, ¿vale? Eso es utópico. Yo lo que os propongo es que le deis la razón y así no discutimos. Entonces, sí, vale, de acuerdo, sí, es utópico, ¿vale? Pero acto seguido le recordéis las palabras de un maestro que definía una vez la utopía como el horizonte. Uno camina 2000 pasos y la utopía se aleja 2000 pasos. Y el alumno le preguntó, entonces, la utopía no sirve para nada. Y el maestro respondió, ¿cómo que no? Sirve para caminar. En la mayoría de estas utopías, que pueden ser, no hay una vuelta atrás. Quizá no llegues donde querías llegar. Quizá no lleguemos. Probablemente no lleguemos. Pero no hay una vuelta atrás. Y probablemente desde donde estás hasta donde has llegado es algo que tú reconoces como que te gusta y probablemente la sociedad también reconoce ese esfuerzo. Os lo pongo en ejemplo en términos de la misión. ¿Creéis que la misión esta de descarbonizar la ciudad en 2030 la vamos a conseguir? Yo empiezo a dudar que no, pero más que nada porque ahora el puerto no lo quieren ampliar, es decir, eso va a ser un problema, ¿no? Un pequeño problema, ¿no? Pero fijaros, a diferencia de la misión americana del siglo pasado, que era poner al hombre en la luna y traerlo vivo de vuelta, como diría mi madre, y mi madre se cabrea mucho cuando la menciono, ¿no? en estas charlas, pero cuando alguien se lo contó, porque nunca ha venido, pero alguien se lo contó, ¿no? Pero bueno, a diferencia, como diría mi madre, es que ir a la luna y volver no era preciso, no era necesario. Aquí era una misión tecnológica, se hizo para desarrollar una tecnología y tener un posicionamiento geopolítico, se hizo para eso. Pero a diferencia de eso, Europa ha apostado por unas misiones que son muy sociales y muy medioambientales. Y eso quizá sí es preciso. Eso quizá, esos derechos, esa salud de las personas y esa lucha contra el cambio climático parece, dicen los expertos, que sí es preciso, ¿no? Bueno, pues a lo mejor no llegamos a descarbonizar la ciudad de Valencia. Pero ¿y si nos quedamos a un 80% de esa cena? ¿Eso hemos fracasado o...? Pedazo de fracaso. Ya me gustaría a mí fracasar todas las veces. Si hemos acelerado la transición que hay que hacer y nos quedamos en un 80% y no tenemos que extenderlo al 35 o al 40, ¿hemos fracasado? O no sé, las utopías, las utopías como formas de llegar a algo que no es reversible, a esas transformaciones. Bueno, muchas gracias y nada, ya he abierto a preguntas. ¿Qué es el Mission Day? Hombre, el Mission Day. Eso es otro invento que hemos... A ver, es muy buena pregunta porque yo no sé si os pasa en vuestras organizaciones, pero uno de los... En Valencia, y espero que no haya nadie aquí, y esto, si se está grabando, que no circule mucho, en Valencia nos encontramos en un escenario de una organización, voy a decirlo francamente, que estamos a viernes, muy antigua. Muy antigua. Desde el punto de vista de que no habían espacios donde reunirse, por ejemplo, no hay espacios donde reunirse. Para una sala de reunión parece un desperdicio de espacio, ¿no? Está la sala de juntas, está la sala de pleno y ya no hay nada más, ¿no? No hay espacios donde conectar, ¿no? Y luego en los proyectos muy transversales, como puede ser la misión climática, donde tienes que juntar a gente de movilidad, a la gente de energía, a la gente de parques y jardines, a la gente de Hacienda, a un secretario, a la gente de tecnología, a la gente de innovación, a la gente de participación ciudadana, a la gente de comunicación, pues nos dimos cuenta que gestionar una reunión con tanta gente, 15, 20 personas, forman el Mission Team, el equipo de la misión, a la interna, ¿no? Porque luego también hay gente del ecosistema que forma parte de ese equipo de la misión, pues era un lío. Yo no puedo, este día no puedo, ostras, mira, ya había conseguido cerrar la agenda para 15 y ahora el 16 no puede. Entonces decidimos hacer lo siguiente, aplicar una técnica Lean, que son metodologías que hay, que lo que te dicen, mira, no vamos a discutir.
no va a haber una reunión en el próximo mes. La reunión de lanzamiento no la vamos a poner hasta dentro de un mes, que vuestras agendas están libres, todas están libres, ¿vale? Dentro de un mes o 2 meses, ¿vale? Pero los viernes de cada semana, de 9 a 2, hay reunión. Ya no tenemos que convocar nada más, porque nos han aprobado, hay un acuerdo plenario de 31 de 33 concejales diciendo: señores, administración, hagan esto, posicionen a la ciudad en este ámbito y desplieguen esta misión. Nosotros asumimos el riesgo político, ustedes gestionen el aspecto técnico, con lo cual es un mandato del pleno, del gobierno y de oposición. Es decir, solo 2 personas dijeron que no, por una fuerza política que, en fin, que no es antieuropea y negacionista del cambio climático, con lo cual era muy difícil que dijera que sí, que es imposible, ¿no? Pero bueno, en ese contexto, bueno, decidimos instaurar el día de la misión. Como es, no hay que poner ninguna agenda más, yo no voy a hacer ninguna llamada. Ya sabemos que todos los viernes, incluido hoy, yo estoy faltando hoy al día de la misión, incluido hoy, hay reunión de 9 a 12, perdón, de 9 a 2, donde de 9 a 11 haremos una reunión, incluido el descanso de media horita, para compartir avances y tomar decisiones. Ojo con las reuniones, ¿eh? Las reuniones más de hora y cuarto, prohibidas. Y las reuniones no son para trabajar la materia. Las reuniones son para compartir los avances y tomar acuerdos de repartir hasta la siguiente semana. ¿Vale? Y luego, de 11 a 2 o a 3, según la jornada que tenga cada uno, distintos grupos se dividen en distintos paquetes de trabajo, que es como gestionamos como un proyecto normal, para seguir avanzando ese día en sus distintos paquetes de trabajo asignados, distintas tareas asignadas. Con lo cual, todos los viernes de todas las semanas hay un proyecto de misión, ¿sabes?, sin tener que convocarlo, porque ya se sabe. Luego uno se puede enfermar y no ir, ¿sabes? Pero para eso es muy importante poner en marcha lo que nosotros llamamos los liderazgos distribuidos, que es, obviamente hay gente que tenemos que currar para que esa organización funcione, es decir, y ese proyecto funcione. Pero esa reunión la puede liderar cualquiera. Cualquiera de los que va puede liderar los asuntos que vamos a tratar, hacer que la gente comente los avances y se tomen nuevas decisiones para el siguiente viernes. Y hay veces que incluso en la flexibilidad que nos hemos dado, cuando el trabajo baja o la necesidad de empujar baja, la reunión que era de carácter semanal pasa a carácter quincenal. Es decir, que si no es preciso, nos reunimos. Por ejemplo, ahora tenemos que entregar el contrato climático a Europa hoy por la tarde, entonces esto nos ha pillado un poco. Entonces hemos decidido pasar a periodicidad semanal. Si no es necesario, cambiamos la periodicidad de cada 15 días. ¿No crees tú que la información le faltaría un punto donde has puesto por ahí buenas ideas y tal de publicidad, de divulgación? Sí, era el décimo punto, hablaba de, es verdad que no lo he explicado bien, pero hablaba de celebrar y viralizar. Sí, lo de celebrar, pues ponía celebrar y viralizar. Viralizar desde lo que se convierte en viral, ¿no? En viral que llega a todos los sitios. Yo lo que digo es que desde algún punto de vista tendría que viralizarse como mínimo hasta el último rincón de tu organización. Cuando hablamos de eso, hablamos de comunicar a la interna y comunicar hacia afuera. La mayoría de los proyectos de innovación muchas veces fracasan porque no ha habido una buena comunicación interna en la casa. Entonces, es verdad que ese décimo apartado hablaba de celebrar lo que hizo, pero comunicar hasta el último rincón de la casa y luego fuera de ella de aquello que había funcionado o había funcionado bien. Pues me refería a la publicidad sobre Ciudadano, porque en nuestro caso, por ejemplo, nosotros vamos con la documentación, la presentación de documentación, ya se hace todo por sede, tal, no sé qué, y el ciudadano te dice, ya, pero es que esto, un PDF, esa información sí que le falta. Entonces no sé si
si en ese momento de innovar habría que también, pues no sé, hacer una especie como de artículos, o no sé cómo llamarlo, para que la ciudadanía pues también sepa llegar a esa innovación y sepa utilizarla positivamente. Totalmente, ¿eh? De hecho, no acabarás gestionando ese cambio, porque la innovación es introducir algo nuevo, si eso no lo haces. Porque si no eres capaz de trasladar el valor que has generado a quien que lo tiene que recibir, se te habrá quedado el proyecto a mitad de camino. Ojo que innovar va de cambiar cosas generando un valor, con lo cual parte del objetivo de tu proyecto de innovación siempre va a ser trasladar ese valor que has generado a los beneficiarios o beneficiarias de ese proyecto, si en este caso es fácil. Una cosa que habéis comentado tanto tú como Loredana, me parece que tendríamos que poner el acento, los que tenemos responsabilidad pública y los empleados públicos, para garantizar la innovación, lo habéis comentado pero lo quiero reforzar, es tener la experiencia de usuario, es decir, poner al ciudadano en el centro de la innovación. Es decir, cuando un ciudadano hace viene al ayuntamiento a hacer una gestión, esa gestión le lleva tiempo, le lleva esfuerzo y viene a resolver problemas, ¿no? Y a veces no se le resuelve porque le aplicamos la devuelva usted mañana, o porque nosotros le aplicamos la norma que tenemos, que es la que tenemos establecida. Entonces, cambiar lo que normalmente hacemos partiendo de la base de mejorar la vida de la gente es que tenga que venir menos veces, que le atendamos con mayor cariño, afecto, respeto, también que seamos respetados, lógicamente, ¿no? Que si ponemos al ciudadano en el centro de la actividad, tanto los que tenemos responsabilidad pública como los que tienen la tarea de realizarlo, estoy seguro de que se nos ocurren muchísimas cosas, problemas que a lo mejor no estaban en el programa electoral, pero que tenemos que resolver, cosas que se hacían siempre de un mismo modo y se tienen que hacer y se pueden hacer de otro, bien sea con cambios tecnológicos, bien sea con cambios organizativos, bien sea con sentido común y con voluntad de producir esos cambios, es decir, superar los frenos, las dificultades, que garanticen que nuestro trabajo sea más eficiente, si puede ser menor, pues muchísimo mejor, con menor coste, pues muchísimo mejor, aunque tenga coste, porque coste tiene, pero que creo que la herramienta que a una administración local va a hacer más segura la innovación es no solamente que yo tenga una idea brillante, sino que esa idea brillante resuelve los problemas de mis vecinos, de los usuarios que yo tengo. Entonces, la gente que está en atención ciudadana, pues seguro que tiene una experiencia de la leche en este tipo de cosas, o las que están en cualquier otro departamento, ¿no? Porque cada día está viendo dónde tiene el atasco. Desde el nivel más... se ha muerto. Desde... Soy más duros que el alcalde. Bueno, no pasa nada, es igual. El argumento era este. El argumento que yo quería poner es este. Es decir, que las ideas en genérico pues pueden ser súper interesantes, ¿no? Pero cada uno de nosotros tenemos una prestación de un servicio. Yo en este momento pues llevo educación, llevo presidencia, en lo que es mi ámbito. A veces suma con otros, pero en el centro de las propuestas que podamos hacer para cambiar la gestión y la atención a nuestros vecinos, si ponemos en el centro a los ciudadanos, si ponemos en el centro al usuario, los proyectos serán otros. Si en el centro de la actividad es lo que yo quiero hacer, pongo por un ejemplo, a mí me encanta el esperanto. Bueno, estoy seguro que a todos vosotros os ilusiona y es vuestro sueño cada día hablar esperanto, estoy completamente seguro. Por tanto, a partir de ahora, todo el mundo va a hacer esperanto aquí. Bueno, eso es una solemne gilipollez, ¿no? O sea, eso es una tontería. El punto de partida no puede ser mis gustos, mis deseos, mis inquietudes personales. Hay unas propuestas
del equipo de gobierno que están sustentadas por el resultado de las elecciones. Hay la experiencia de los profesionales, que es una experiencia muy importante de cada día, ¿no? Y el talento y la capacidad de creación y la capacidad de hacer esto. Pero el centro del cambio, a mi modo de ver, es el ciudadano. Es decir, que pongamos toda la carga en mejorar la vida de la gente. Y eso obliga a la organización a cambios muy importantes y al conjunto de las personas que estamos concernidos en este proyecto también, o sea, a la organización y a las personas. Solamente es esto, decir que me parece que la mejor manera de innovar es en esa dirección. Bueno, yo creo, permíteme que ponga un ejemplo de eso, ¿no? Creo que las innovaciones más revolucionarias que he visto en la innovación de puertas hacia adentro, en las formas nuestras de hacer, son aquellas que han puesto a la ciudadanía en el centro de su ideación. Porque es verdad que hay una tendencia natural al principio en los procesos innovadores a querer innovar sobre mi contexto, sobre mi entorno. De hecho, recuerdo en los años 96, 97, 98, cuando en una organización en la que estaba emprendíamos el modelo de innovación, obligábamos que las ideas afectaran a varios departamentos, porque eso te obligaba a tener cierto pensamiento transversal, donde al final de esa cadena de valor siempre había alguien, que normalmente era fuera. Fijaros que las innovaciones más revolucionarias son aquellas que piensan más en ellos y en ellas que en nosotros y nosotras, y eso te pongo un ejemplo, que lo repito muchas veces, pero porque fue un ejemplo revolucionario de la idea de una persona, una administrativa, que levantó la mano una vez y dijo, cuando alguien viene a solicitar una bonificación del IBI por familia numerosa, que es un trámite que tenemos en todos nuestros ayuntamientos, nos preguntó, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Perdón, nos preguntó, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Vale? Y no supimos responderlo durante 5 minutos, jugó con nosotros, ¿no? Porque decía, pues que tiene derecho, que conoce tal, que no sé qué. Y dice, no, pero ¿qué es lo que nos está diciendo alguien que viene y dice, quiero solicitar una bonificación del IBI por familia numerosa y aquí tiene los papeles que comprueban, o sea, que demuestran que soy familia numerosa y tal? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y el resultado de aquello, porque esta persona pensó en esa persona, era que lo que nos estaba pidiendo era la solicitud, un trámite, tal, pero lo que nos estaba diciendo implícitamente era que era familia numerosa. Y su propuesta era que antes de que se fuera, estamos hablando en los años 96, 97, 98, es decir, atención presencial, tal, que antes de que se fuera, poderle informar de los 2 o 3 trámites de forma proactiva relacionados con familia numerosa, más allá de lo que estaba solicitando. ¿Vale? ¿Es eso innovar? ¿Necesitaba alguna tecnología que no tuviéramos en aquel momento? O sea, cambió las formas de hacer, no solo en ese trámite, sino en todo el funcionamiento de la atención ciudadana, porque inventó el concepto de atención ciudadana proactiva, basado en hechos vitales. Porque el mejor trámite, lo digo como tecnólogo, y esto quedará un poquito feo, pero el mejor trámite no es ni el que se hace presencialmente ni el que se hace electrónicamente, es el que no se tiene que hacer. Porque hay una administración que en el uso de su inteligencia y sus herramientas puede anticiparse. ¿Seguro que no sabemos la gente que es familia numerosa? ¿Seguro que no lo sabemos? ¿Seguro que no hay sistemas de interoperabilidad que podríamos automatizar para hacerlo? Seguro que habrá que resolver ciertas normas, ciertos reglamentos, pero la ley nos permite hacer actuaciones automatizadas. Es decir, nos permite hacerlo. Podemos configurar actuaciones automatizadas para, entre administraciones, saber cuando alguien es familia numerosa o no. Y a partir de ahí, si lo es y alguien solicita una bonificación del IBI por familia numerosa, podemos extender nuestro catálogo de servicios en ese momento y ofrecerle 2 o 3 cosas más que probablemente desconozca relacionados con ese hecho vital. Eso te da eso es un ejemplo claro que a nosotros nos sirvió en base a lo que usted estaba diciendo de poner a la ciudadanía en la ideación, en el centro de la acción, y nos sirvió para revolucionar la atención ciudadana.
Y pasamos de un pírrico 5,5 de valoración ciudadana a un 8,2 en 2 años. Y sabemos que fue la idea de María la que convirtió esa mejora, porque no hicimos otra cosa. No teníamos pasta y lo que hicimos fue pensar en otros hechos vitales que podrían ser. Y luego la innovación lleva a la innovación, y alguien coge y dice, hombre, es que en familia numerosa, probablemente una persona, una familia que sea familia numerosa este año, el año que viene, también lo será. Buah, revolución, ¿eh? Y a lo mejor el siguiente también. Y además el título de familia numerosa que nos ha traído tiene una vigencia de 3 años. Oye, ¿y si le bonificamos ya de golpe? Porque en ese momento la ordenanza decía que la familia numerosa, la bonificación del IBI por familia numerosa tenía que ser de carácter rogado, que yo tuve que preguntar qué era eso, de carácter rogado, es decir, todos los años entre enero y febrero. ¿Seguro que no podemos hacer esto de otra forma? Esa es una cuestión que nos planteo, ¿no? Con lo cual, perdonad que haya traído ese ejemplo, porque es poner a la ciudadanía en el centro de algunas cosas. Y debemos tener pensamiento crítico en algunas cosas que hacemos, ¿eh? Hemos pasado el COVID y hay que ser muy críticos sobre lo que ha pasado, ¿eh? Con el COVID. Las familias con vulnerabilidad social en la primera semana de marzo del 2020 no sabíamos cuáles eran. En ningún sitio. Porque si no, no se entiende que les pidiéramos que para recibir una ayuda se buscaran un certificado, se presentaran por la sede como si el COVID a alguien le hubiera mejorado la vida. No sé si me explico, ¿eh? Es decir, no fuimos capaces ni cuando cayó el mundo de cambiar las reglas del juego para jugar de otra forma. Quizá a alguien se nos hubiera escapado y hubiera recibido una ayuda que no merecía. Quizá a alguien, ¿eh? No digo que no, pero seguro que necesitábamos pedirles a todas las familias con vulnerabilidad social que nos demostraran de nuevo su vulnerabilidad social en ese momento, porque las teníamos. Seguro que era necesario pedirle a todos los autónomos que nos demostraran que eran autónomos en ese momento, no lo sabíamos. Eso es lo que pasó, si aplicamos cierto pensamiento crítico. Bueno, en fin, no podemos evitarlo, no sé, de decirlo. Ojo que es porque no pusimos a esa ciudadanía en el centro de las tomas de decisiones jurídicos, técnicas, administrativas y políticas, para jugárnoslas, para arriesgarnos. ¿No? Pero bueno, en fin, perdona que me haya enrollado, pero es que la pregunta era muy pertinente, el comentario era muy pertinente. Buenos días. Al hilo del comentario de Isidoro, esta innovación de la que estamos hablando es una línea de acción de la responsabilidad social corporativa de la empresa. Entonces, ir hacia la atención social, dirigirnos a la atención social, que en este caso en nuestro ayuntamiento es nuestros vecinos, y también comprometernos con el medio ambiente, porque yo creo que son hitos claves para poder dirigirnos hacia el desarrollo sostenible, de que tanto hablamos y poco hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos para concienciar a los trabajadores, a la población, incluso a los ciudadanos, de que tenemos que innovar para conseguir ciertos objetivos que nos lleven a ese desarrollo sostenible? ¿Cómo hacemos para concienciar desde nuestra posición? Es muy relevante, fijaros. Quizá esto me lleva a muchas críticas, ¿no? Si esto me viene, pero la innovación en el sector público es mucho más difícil que la innovación en el sector privado. ¿Por qué? Está claro que el sector privado tiene un nivel de competencia brutal y tiene que sobrevivir en un entorno empresarial que es difícil. Yo también he estado allí, y es difícil. Pero el sector privado hoy en día maximiza el beneficio en el corto plazo. Solo le preocupa, digamos, el impacto positivo económico de muchas innovaciones que se producen. Pero nosotros nos hemos dedicado al sector público, donde no nos vale solo el beneficio económico. Necesitamos que a ese beneficio económico se le acompañe de un beneficio social y un beneficio medioambiental. No podemos apostar por una innovación si eso me va a agrandar luego unas desigualdades que luego voy a tener que atender
y me genera un destrozo de un entorno que luego voy a tener que atender. Y si lo hacemos, porque a veces lo hemos hecho, pues estamos haciendo un poco tonto, ¿sabes? Porque estamos generando un problema. Con lo cual, para mí, la innovación de triple impacto, que es la que hacemos desde el sector público, tiene que jugar con esas tres variables: la económica, la social y la medioambiental. La tenemos que pasar el filtro de las tres. Eso hay otros sectores que no se preocupan tanto de las tres, se preocupan de una fundamentalmente, y luego ya pues las otras pues puede ser que también, pero no viene intrínseco. ¿Cómo podemos incentivar eso? A ver, eso es uno de los grandes retos que Europa está intentando resolver con esto de las subvenciones, o sea, de las misiones, ¿no? Una de las cosas que hemos decidido hacer en este camino inexplorado de conseguir esa misión es redirigir todos nuestros recursos públicos en esa dirección, para marcarle una señal al mercado diciendo: nos encontraréis si seguís esa dirección. ¿Qué recursos públicos tengo yo? ¿Qué instrumentos públicos tengo yo? Pues tengo fundamentalmente la compra pública y las subvenciones, fundamentalmente, ¿no? Pues pueden haber otros, y de hecho los hay, pero los que más practicamos desde el sector público es comprar productos y servicios, y gastamos bastante dinero ahí, y subvencionar. La pregunta es, ¿vamos hacia sistemas de gestión de la innovación que alguien de fuera o externo también nos va a normativizar o nos va a decir cómo tenemos que hacer estos modelos para darnos sellos y decir lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo todo lo bien que puedes? ¿Esto va a acabar integrado los equipos de la calidad y de la innovación? ¿Cómo lo ves tú? Pues es muy buena pregunta, es muy relevante, porque yo también he estado en esas responsabilidades en los años del 96 al 2005, ejerciendo esas responsabilidades. ¿Cómo la hemos resuelto? ¿Cómo la he resuelto yo personalmente? Pues se me aclaró mucho el concepto cuando entendí que la innovación que se ha puesto de moda ahora, ¿vale? La palabra innovación se ha puesto de moda ahora, había existido toda la vida. Toda la vida las personas y las organizaciones intentan utilizar su creatividad y su talento para resolver problemas, toda la vida. Eso, toda la vida, desde las cavernas, toda la vida. Con lo cual, cuando estudias un poco el concepto de innovación, aparecen tres tipologías de innovación, ¿no? La innovación incremental, la innovación radical y la innovación disruptiva. Dicen los gurús, los expertos en eso, ¿no? Para mí la innovación incremental es lo que hemos hecho toda la vida en cualquier modelo de gestión de calidad. Sea FQM, sea ISO, aquí tengo una disconformidad, aquí tengo un problema, propongo algo que intente minimizar ese problema. Innovación incremental. Con lo cual, el encaje es ese, es decir, yo sobre la gestión de la calidad que he hecho, le añado la capa de posible innovación radical, posible innovación disruptiva, que es: yo no tengo un problema, pero simplemente tengo una idea que puede cambiar las formas de hacer y generar un valor. O sea, no limitar la innovación solo a la aparición de un problema. O sea, es que en la mayoría de los casos vamos a empezar por ahí, Con lo cual, para mí, eso se integra directamente, porque no deja de ser la gestión de la calidad, es la innovación incremental en estos nuevos modelos o lenguaje o términos que utilizamos, ¿no? Lo que pasa es que aquí vamos un poquito más allá, porque permitimos la aparición de otras tipologías de innovación que o cambian las reglas del juego o prestan el servicio de una forma radicalmente distinta. Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos haciendo antes, yo puedo no tener un problema en la atención ciudadana. Tengo tiempos de respuesta buenos, tiempos de espera buenos, tengo una satisfacción de la ciudadanía buena y tal. Pero puede ser que alguien un buen día se levante y diga: ¿y si organizamos nuestra atención ciudadana basada en hechos vitales? Tenemos que cerrar ahora y ¿creíais que os ibais a quedar aquí sentados y no trabajar nada? Pues ya después de tanto aprendizaje que hemos visto, ¿no? De cómo plantear esa idea de misiones, pues os hemos preparado una misión para ver cómo la trabajamos desde diferentes perspectivas, así basándonos un poco en el modelo
que os ha presentado Fermín en esa idea de misión a la Luna, pero no irnos a otro planeta, sino ya tenemos suficientes planetas aquí que solucionar y explorar. Irnos a una sala aquí cerquita, donde tenemos preparados algunas cositas para trabajar en la siguiente hora y media, 2 horitas, ¿vale? Así que bueno, seguida aquí a Manu, que os lleva a la sala de taller.